Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo al podcast en este capítulo 4. Nosotros somos Rosy y Víctor y en este podcast, somos psicólogos sanitarios y en este podcast vamos a hablar de emociones, de vínculos y de todo lo necesario para crear o consolidar relaciones seguras y saludables. Bueno, teníamos muchas ganas de volver. El capítulo anterior hablamos del apego evitativo, pero hoy vamos a hablar de un apego muy interesante, ¿no? De ese apego al que muchas veces le cuesta trabajo cuando tardan en contestarle mensajes, si has estado alguna vez con una pareja que te ha necesitado confirmar todo el rato, oye, ¿me quieres, no me quieres? En fin, esta ansiedad que se produce. Hoy vamos a hablar del apego ansioso. Eso es. Si te interesa, si quieres conocer sobre él, si quieres saber qué se puede hacer para regular estas estrategias, pues quédate, que lo vamos a ver. En un primer lugar, para colocarnos un poquito, para que el recorrido sea claro, te pregunto, ¿qué es el apego ansioso? ¿Qué son estas estrategias ansiosas? ¿Y por qué se produce? Bueno, cuando hablamos de apego ansioso, ¿no? Lo primero es que lo establezcamos como algo que normalmente se suele asemejar mucho a la dependencia emocional, ¿no? Al final, cuando hablamos de apego ansioso, hablamos de una necesidad afectiva llevada al extremo, ¿no? Y hablamos de personas en las que no hay individualidad, sino que, cuando se sienten en zona de peligro, ¿no? En todo lo que refiere a el posible rechazo o el posible abandono, pues tienden a necesitar a la pareja para regularse, o no la pareja, sino a la persona que estén conociendo en ese momento, pues para volver a sentir esa seguridad y para no sentirse, como decía, pues ni rechazados ni abandonados, ¿no? Como siempre, aunque no lo haya dicho al principio, pero como siempre destacar y dejar claro que cuando hablamos de apego ansioso hablamos de estrategias que se utilizan a la hora de vincularnos y a la hora de relacionarnos con otras personas y que no nos referimos a algo fijo, estable y que no pueda cambiar o que no pueda diferenciarse de una relación a otra, ¿no? Al final, pues a lo mejor en una relación tengo estrategias ansiosas y en otra relación puedo tener estrategias más seguras. Entonces, al final, como decíamos, como siempre decimos, no es algo estable, no es el horóscopo, sino que simplemente es el hecho de usar o no estas estrategias para vincularnos. Y lo malo de esto es que muchas veces nos encontramos muchos autodiagnósticos, incluso que se fusionan con esa parte. Yo soy ansiosa. Exacto. Y como que generan un papel de yo es que genero ansiedad. Y no es verdad, como tú muy bien has dicho, yo puedo tener estrategias ansiosas con la pareja que tuve anteriormente, evitativa ahora, con otro tipo de vínculo de diferentes formas, ¿no? Entonces, para ver todo esto más profundamente, yo te pregunto, las estrategias evitativas se forman por algo, ¿no? Ansiosas. Las estrategias evitativas que hablamos en el capítulo anterior. ¿Qué se necesita para generar estas estrategias? ¿Qué caldo de cultivo tiene que haber? ¿Por qué surge? Claro, al igual que como hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? Que comentábamos que para estas estrategias evitativas se necesitaba un caldo de cultivo pues de más distancia emocional, de que la persona sienta que ha tenido que solucionarse las cosas sola o que sus emociones no eran escuchadas o no recibía una utilidad de esas emociones, ¿no? Sino que al expresarlas no recibía apoyo, consuelo o lo que sea. Pues cuando hablamos del apego ansioso, de las estrategias ansiosas, hablamos de tener padres o cuidadores muy impredecibles, ¿no? A nivel emocional, sobre todo. Como personas que tienen que incrementar mucho la demanda para ser escuchados y como lo que decía, pues padres que a lo mejor la persona no sabía cuándo iban a estar o no disponibles, porque unas veces sí estaban disponibles a nivel emocional y otras veces no. Uh-huh. Y entonces al final lo que se acostumbraron fue a tener el sistema todo el tiempo en alerta para poder así predecir, aunque fuese impredecible, claro, pero predecir un poquito si iban a estar o no disponibles, ¿no? Y ahí se aprende pues toda esta hipervigilancia de estar constantemente en alerta para ver la cara que está poniendo mi padre o mi madre, para ver si están o no enfadados conmigo, como un poco toda esta alerta es lo que se aprende, que es lo que nos da seguridad. Y ahí está la clave, que el otro día leíamos que prácticamente el 80 o casi 90% de lo que aprendemos es entre los 0 y los 4 años. Uh-huh. Si yo he aprendido de mis padres que para generar su atención o cariño tengo que estar hipervigilante porque a veces me lo dan y otras no, claro, aquí es donde estas estrategias se ven, ¿no? Yo tengo que estar focalizada, hipervigilante, porque no quiero tolerar la incertidumbre. Como no sé si me van a atender o no, yo genero un sistema de aceleración para quiéreme, estate conmigo, ¿no? Y ahí es donde se ve pues esta niña herida que muchas veces culturalmente está tan mal visto, ¿no? Incluso que las propias estrategias ansiosas generan culpabilidad. Es que soy muy pesada, es que siempre estoy con lo mismo y al final lo que hay detrás es un miedo atroz y una necesidad de
confirmar que la persona no se va. Sí, completamente. Además, creo que también justo es importante hablar de eso, ¿no? Que cuando hablamos de apego ansioso, hablamos de un sistema de apego que está hiperactivado, al igual que cuando hablábamos de un sistema de estrategias evitativas, hablábamos de un sistema de apego hipoactivado, ¿no? Que tendía más a la desconexión emocional para sentirse seguro, pues aquí hablamos de un sistema hiperactivado que tiende a la demanda excesiva o que tiende a el desbordamiento emocional para sentirse seguro, porque al final es lo único que conoce para llamar la atención o para recibir conexión, ¿no? Claro. ¿Ibas a decir algo? Sí, pero te esperaba a ti, seguro que es más importante lo que iba a decir. Sigue, dale. No, que al final, cuando lo comparamos con el capítulo anterior, que ya haremos un capítulo profundizando en esto, es como que el apego evitativo, cuando siente esa zona de peligro, desenchufa la máquina para no sentir, y el apego ansioso, la estrategia ansiosa es poner a funcionar toda la maquinaria para ver de qué manera la persona puede confirmar ese amor, ¿no? Y puede ser de diferentes maneras, porque a lo mejor lo que nos están escuchando puede pensar que se hace de forma funcional, pero claro que no. Se hace de forma de me quiere o no, no te vayas, de ejercer ese control, de confirmarme todo el rato que quieres estar conmigo, de si tú de repente me has dicho que te vas con tu amigo y miras hacia abajo, yo a lo mejor puedo pensar que estás más distante. Es decir, es un funcionamiento extremo, lo que decíamos, para confirmar que la persona no nos va a abandonar. Claro, y que al final no es una parte negativa en la persona, ¿no? Al final es una parte que está intentando proteger a la persona, pues precisamente de la desconexión o de sentirse solo o de sentirse abandonado o abandonada. Entonces al final es una parte que se trata siempre con mucho juicio, con mucha crítica, y no nos paramos a esforzarnos en esa autocompasión, ¿no? Claro. O compasión hacia si es otra persona, de entender por qué eso funciona así, que al final no es una búsqueda de control por el placer del control, sino que es una búsqueda a lo mejor del control o la confirmación, porque hay mucha inseguridad detrás y mucho miedo al abandono. Efectivamente. Además, las estrategias más habituales, ¿no? Cuando hablamos de estrategias ansiosas, pues hablamos de que son la hipervigilancia, que nos referimos a toda esa parte de lo que estabas diciendo tú también antes, de fijarnos mucho en la cara que está poniendo la otra persona, si este mensaje me ha puesto un emoticono o no me lo ha puesto, si antes me contestó a la hora y ahora ya me está contestando a las 4 horas, como que hay mucha hipervigilancia hacia los posibles gestos que puedan, o sea, hacia las posibles señales, mejor dicho, que puedan significar rechazo o abandono. Luego también estaría la estrategia de la fusión emocional, ¿no? Que nos referimos más a que la persona no tenga una individualidad emocional, sino que se fusione con la pareja o con la persona que está conociendo, en términos de que si la otra persona está bien, yo estoy bien, sí. Si la relación está bien, yo estoy bien, pero si la relación pasa algo, nos hemos enfadado, como puede pasar en cualquier pareja, no lo puedo sostener, no puedo ir al gimnasio, no puedo trabajar, no puedo hacer nada, porque esto es como que al final me fusiono con la relación y con la pareja y no hay una individualidad emocional más allá de la pareja, ¿no? O sea, la primera que has dicho, hipervigilancia, sería un poquito eso que estamos diciendo de piensa mal y acertarás, que interpretan todo el rato cualquier gesto, son milimétricos, como Leonardo da Vinci en su cuadro, pues ellos son en sus gestos. El segundo sería esa fusión de todo en mi vida es la relación. ¿Qué más tenemos? Y luego tendríamos la última estrategia, que sería la búsqueda de confirmación, ¿no? Que hablamos de, pues lo que decíamos de las demandas, del pero tú me quieres, pero seguro que me quieres, pero hoy no me has hablado igual, ¿qué te pasa? O sea, como un poco el pedir esa confirmación tras la hipervigilancia, sí. ¿No? Obviamente, como hay mucha hipervigilancia, pues siempre hay mucha búsqueda de confirmación. El pedir esa confirmación o en simularla, porque fíjate que en terapia de pareja veíamos muchas veces que se decía, es que no me quieres porque soy una mierda o es que soy lo peor del mundo. Y claro, cuando profundiza, realmente la persona no siente que sea la peor. Pero si es una Puede demanda... sentirlo o no sentirlo, ¿no? O sea, al final esto depende un poco de la persona. Pero es cierto que muchas veces ese soy la peor o mejor déjame... Perdón, o mejor déjame porque yo no soy buena para ti, un poco como que este tipo de mensajes, pues claro, lo que buscan detrás es una confirmación de sí que te quiero, sí que eres buena para mí, no digas eso, como que se busca un poco el cariño a través de esa forma indirecta, ¿no? Porque no se sabe decir directamente o cuesta mucho exponerse, ¿no? También lo hablábamos con la comunicación, con el tema de la vulnerabilidad, que claro, evidentemente es mucho más difícil exponerte de forma vulnerable y decir necesito que me digas que soy buena para ti o necesito que me digas que me quieres, pues al final la forma más fácil es decir, no, es que yo no soy buena para ti, y es esa forma de pedir confirmación. Y esta búsqueda de confirmación muchas veces lo que decimos que hay que tener compasión, porque claro, a veces yo te digo me quieres o no me quieres desde la ansiedad, pero es que también hay otro sistema para buscar esa confirmación. Por supuesto. Yo puedo reventarme a llorar, es que no valgo para nada, o sea... Realmente los patrones, como tú dices, cuando uno se desregula,
está llevado a cabo por la emoción. Entonces, si la emoción me obliga, si yo estoy ansiosa, desesperada, triste, yo voy a expresar esa conducta al máximo. Claro, al final cuando hablamos de desregularnos, siempre podemos desregularnos hacia arriba, ¿no? Que es el desbordamiento total, o hacia abajo, que es la desconexión, como cuando hablábamos en las estrategias evitativas. Aquí hablamos de desborde total. Entonces, claro, en ese desbordamiento, pues es lo que decíamos, muchas veces lo que han aprendido es que necesitan exagerar las emociones y no lo hacen de una forma consciente desde la manipulación, sino que al final es un sentirlo de forma mucho más intensa porque siento que de esa forma me hacen más caso. A lo mejor, por ejemplo, que esto lo podemos ver mucho en terapia de pareja, ¿no? Pues una pareja en la cual cuando hay un conflicto, la parte que sigue estrategias más ansiosas tiende a llorar muchísimo, a tener incluso ataques de ansiedad, a un desborde absoluto, porque al final es la única forma en la que siente que su pareja se va a acercar a darle un abrazo, a darle un beso, cuando a lo mejor lo que necesitaría es comunicar eso, comunicar el, oye, aunque estemos enfadados, necesito un abrazo para saber que estás ahí. Pero claro, esto es muy difícil comunicarlo si no hay un trabajo detrás. Claro, porque también demanda atención, cariño, Exacto. pero también es verdad que genera un control. Cuando no ve esto, lo que intenta es que a lo mejor la persona pues no salga, porque vamos a comentar también que hay dos tipos diferentes de ansiosos, ¿no? Sí, bueno, tendríamos por un lado como el ansioso controlador, ¿no? Y por otro lado el ansioso dependiente. Claro, cuando hablamos de ansioso controlador, igual que antes hablábamos de evitativo controlador, nos referimos a un tipo de estrategias que tienden mucho más a lo antisocial, que tienden mucho más al maltrato, ¿no? Ya sea psicológico, físico, de cualquiera de las maneras, pero que tiende mucho más al maltrato porque es un control que se hace para sentirse en paz, ¿no? Pero es un control que se ejerce sin sentir ningún tipo de culpabilidad por ser así, ni ningún tipo de remordimiento. Entonces, al final hablamos de heridas que están tan profundas que esas partes protectoras que salen para defender a esas heridas desde el control ni siquiera ven las heridas. En plan, no hay introspección, no hay contacto con esas heridas. Cuando hablamos de apego, o sea, de ansioso dependiente, hablamos de unas estrategias en las que sí hay más introspección, sí sé que esto no está bien, sí sé que esto es algo que no quiero hacer en pareja, que no es una forma sana de vincularme, que quiero cambiarlo. Incluso lo que tú decías antes, hay mucha culpabilidad, mucha señal de es que por mi culpa la gente se aleja porque soy muy intensa, ¿no? Que esto es una etiqueta que va muy de la mano con las personas que siguen estrategias ansiosas. Y al final, claro, pues toda esa intensidad genera mucha culpa. Por eso decíamos también lo de la autocompasión y lo de cesar un poco o censurar un poco la crítica tan dura hacia las estrategias ansiosas que al final solo intentan protegernos de heridas que están muy profundas, que por supuesto tenemos que aprender, ¿no? A regular esas heridas o a gestionarlas de una forma distinta, pero que esas estrategias solo intentan proteger. O sea, los ansiosos dependientes sería un poco más lo que vemos en consulta y sobre todo lo que sería un poco más esa necesitar confirmación, demandar, controlar, ¿no? Controlar desde él, por favor no salgas, me está dando algo, es que si te vas con tu amigo. Incluso, fijaros que cuando se desregulan, las personas que sienten estrategias ansiosas, a veces hablamos de ellas como que son un tsunami que no pueden controlarlo. Muchas veces se sienten es que me viene esa inseguridad y no puedo, y sé que incluso es mucha intensidad emocional. Mucha intensidad. Yo digo muchas veces que es como meter un tsunami en un vaso de un matcha, en un vaso de tubo prácticamente. No se puede, porque tenemos que aprender a crear surfear emociones desde la desregulación de hiperactivación hacia ventana de tolerancia. Y no es fácil, porque otra de las características que sienten es que cuando tú has dicho que se fusionan, para estar bien necesitan a su pareja. No tienen momentos de, bueno, yo me voy a ir al campo y me voy a regular, yo voy a darme una duchita tranquilamente, sino que sienten que como las relaciones están en peligro, lo único que le va a proporcionar el bienestar de nuevo va a ser que la pareja esté bien, o sea, que la relación esté bien, ¿no? Claro, al final es que el problema es ese, que cuando se sienten en zona de peligro, y esa zona de peligro por lo general es cualquier señal que su cerebro pueda interpretar como distancia, ¿no? O que al final esa distancia se puede convertir en un posible abandono y por lo tanto en soledad, pues al final, claro, ante esas señales y cuando están en esa zona de peligro no saben autorregularse. Claro. Entonces van a través de la corregulación y es como necesito hablar urgentemente ahora mismo con mi pareja y solucionarlo ya para yo volver a estar en calma, pero no puedo asumir la idea de que ahora mismo estemos enfadados o de que ahora mismo pues necesitemos distancia y poder autorregularme por mi lado y luego hablar, ¿no? Sino que como solo existe la corregulación, también hay mucha exigencia y mucho peso a la pareja, ¿no? Se le pone un peso y una responsabilidad excesiva en cuanto a eres tú quien tiene que regular mis emociones y quien las tiene que sostener, yo no puedo.
corregularnos, por si hay alguien que nos está escuchando que a lo mejor no lo comprende, sería que para regular mis emociones necesito a otra persona, vamos a ponerlo Claro, así, necesito ¿no? compañía o conexión o hablar, ¿no? Está muy bien saber corregularnos, Por también supuesto. autorregularnos. El problema es que hay un equilibrio. Las personas Eso ansiosas es. solo saben corregularse, que es... Al igual que las que tienden a estrategias más evitativas, solo saben autorregularse y también es un problema porque no son capaces de compartir emociones con el otro de cara a corregularse. Las personas somos seres sociales y necesitamos saber corregularnos. De hecho, la corregulación, la realidad es que funciona mucho mejor que la autorregulación, o sea, a nivel social, porque somos seres sociales. Entonces siempre te va a calmar mucho más un abrazo que algo que hagas tú solo, ¿no? Pero también es importante saber autorregularse. Totalmente. Y aquí es muy importante decir con las estrategias ansiosas que pueden haber dos puntos. La primera, que sea un patrón situacional o un patrón relacional, ¿no? O sea, el patrón relacional hablamos cuando en la mayoría de mis relaciones mis estrategias ansiosas salen. Hay que diferenciar mucho, que nos viene a pareja o nos pueden escribir mucho a terapia de pareja. Lo que sería lo contrario. Y a que terapia sería, individual también. Que sería una situación concreta, que es... No, es que, Víctor, mira, de repente soy muy ansiosa, no puedo y soy muy intensa porque me echa un novio que yo que sé, que me da todo y no sé por qué estoy tan ansiosa. Te pone a profundizar en la relación, te pone a darle martillo, un poquito de cincel, tal, profundizas. Y no es que tú tengas estrategia ansiosa, es que tu pareja no te está dando ningún tipo de seguridad. Te ha dicho que cada semana salía con una, te ha dicho que cuando sale hasta las 7 de la mañana no te coge el teléfono, te ha dicho que tiende a la drogadicción y no te dice dónde está. Entonces, ¿qué tenemos que generar? Nuestro sistema tiene que generar estrategias de... No hay seguridad. Necesito una certidumbre. Cuando mi pareja no me proporciona un entorno donde yo pueda expresarme o tener seguridad, entonces nuestro sistema emocional dice... ansiedad. Claro, al final es a lo que se dedica nuestro cerebro. Quiero decir, nuestro cerebro, todas las funciones que hace y todas las estrategias que tiene son para reducir la incertidumbre, porque su principal función es intentar predecir qué va a pasar para que estemos preparados a nivel emocional y a nivel físico y poder sobrevivir. Entonces, al final, por supervivencia emocional, si la otra persona me está dando inseguridad, yo necesito buscar seguridad de alguna forma. Y claro, nos vamos al control. Esto también que comenta Víctor nos pasa mucho, ¿no? Sobre todo en terapia individual. De vengo porque tengo que solucionar mi forma de relacionarme de forma ansiosa, porque tengo apego ansioso, porque soy muy celoso. Claro, ¿por qué eres celoso? No, porque mi pareja habla todos los días con otros chicos y de forma cariñosa y tontea y tal, y yo no estoy de acuerdo y para mí esto es un límite, pero claro, ella me dice que tengo un problema porque soy celoso. Claro, es que el problema no es que tú seas celoso, ¿no? Es lo que tú comentabas. El problema es que es una relación de inseguridad. Entonces ahí tenemos que diferenciar entre lo situacional y que realmente tú tengas este patrón, ¿no? Y esto lo vemos a través del resto de relaciones, de oye, esto me ha pasado en todas mis relaciones y en todas las personas a las que he estado conociendo, que enseguida conecto con esa ansiedad, con ese si me contesta o no me contesta, esa vigilancia del móvil, esa vigilancia de los gestos, de cómo me mira, o es solo en esta relación y en otras relaciones donde me han dado seguridad yo no me comporto así. Porque... Y en relación a esto también, si es un patrón que yo suelo repetir, también es muy importante ver que yo puedo estar con una persona que me dé muchísima seguridad y yo pueda crear este tipo de estrategias ansiosas. ¿Por qué? Porque como es lo que yo he aprendido y como hemos dicho hay hipervigilancia, a lo mejor yo interpreto síntomas o situaciones que están sucediendo como un peligro, como una posibilidad de abandono, de rechazo. Entonces, o sea, la intensidad emocional es verdad que va a ser mucho menor si estoy en una relación segura, ¿no? Por mucho que tenga estrategias ansiosas, pero es verdad lo que dice Víctor, que claro, obviamente cuando estés en una relación sana, ¿no? Pues la otra persona siempre va a necesitar espacios individuales o va a necesitar cierta independencia, y si dentro de esas estrategias ansiosas todo esto se interpreta como distancia y como posibilidad de abandono, van a salir a la luz esas estrategias en algún momento, inevitablemente. Claro, y sobre todo es lo que hay que ver, ¿no? Compasión y comprensión hacia estas partes, porque al principio en una relación segura, a un ansioso siempre le va a venir mejor. Hombre, claro, por supuesto. Pero en las primeras porque fases... lo otro le va a hacer desbordarse y directamente no poder continuar con su vida habitual. Claro. O sea... Bueno, ya haremos otro podcast de lo que sucede cuando se junta un ansioso y evitativo, ¿no? Que es el patrón más frecuente y más complicado en el sentido de disfuncional que puede ser. Pero claro, puede ser que esta persona con estrategia ansiosa esté en una relación segura y los primeros tiempos siga desarrollando esa estrategia ansiosa porque interprete, porque no termine de creerse que su pareja le quiere, porque no termine de creerse que le quieran por cómo es. Entonces, esta comprensión es muy importante también para el propio paciente, para la propia persona, que no venga diciendo
es que es una mierda porque mi pareja ahora me da todo, me da seguridad y yo sigo teniendo la estrategia. Claro, hay que tener compasión hacia esa parte, ¿no? Que es muy importante. Y se necesita tiempo porque al final es enseñarle a nuestro cerebro que este espacio es seguro y nuestro cerebro muchas veces, nuestras partes más protectoras, ¿no? Al final reaccionan mucho más desde el pasado que desde el presente, con lo cual situar al cerebro, como actualizar un poco el software, ¿no? Por así decirlo, y situar al cerebro en, claro, vale, este es el presente, esta relación es segura y aquí no hay un problema, claro, o no es impredecible, ¿no? Pues al final cuesta tiempo y es, claro, difícil, no es algo que pase de la noche a la mañana. No es como un botón, claramente, exacto, que podamos decir. Entonces, claro, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? Esa es la clave, ¿no? O sea, cuando tenemos estas estrategias, o qué hacer cuando estamos con alguien que tiene estas estrategias. Vamos con ello. Entonces, ¿qué hacer si tienes estas estrategias? Pues bueno, lo primero es intentar centrarnos en trabajar la autorregulación, que al final, como estábamos comentando, es el tener herramientas para poder regular ese desbordamiento emocional o esa intensidad emocional pues a solas, ¿no? Y que no siempre tengas que echarlo en tu pareja, que está muy bien buscar corregulación, por supuesto, pero bueno, que también haya herramientas, ¿no? Para que si habéis tenido un conflicto y tu pareja necesita un tiempo, que tú durante ese tiempo seas capaz de regularte y puedas respetar el espacio también de tu pareja, ¿no? Autorregularnos sería un punto importantísimo para una persona con estrategia ansiosa, pero hay algo también que es fundamental que cuesta, que lo hemos dicho al principio, que es la compasión y la comprensión, ¿no? Exacto. Porque genera mucha culpa, como es un patrón tan hiperactivado, es como siempre estoy igual, no cambio, si no fuera por mí la relación iría bien. Entonces muchas veces hay que hacer un proceso terapéutico para entender por qué viene esto, o sea, por qué yo me comporto así. Lo decimos muchas veces en terapia, a terapia no se viene a arreglarse, no hay que arreglar nada, se viene a entenderse. Cuando yo empiezo a entenderme y sé de dónde vienen esas estrategias, por qué funciono así, puedo cambiar yo conductas. puedo empezar a cambiar. Pero si yo me critico, si yo me culpo, lo que hacen esas partes es que al final se vuelven más agresivas. En cuanto yo conecto con el rechazo, salto, en cuanto conecto con el abandono, entonces muchas veces, si podéis hacerlo solo o solas, perfecto, pero si no, un proceso terapéutico para tener compasión y comprensión hacia esa parte nos va a ayudar muchísimo. Totalmente. Luego también trabajar en eso, ¿no? En tener espacios individuales, hobbies que podamos disfrutar y con los que se pueda conectar, porque al final, pues lo que decíamos, el problema es que pues las personas que siguen estas estrategias, como solo se sienten seguras cuando la pareja está al lado, pues los hobbies o los espacios individuales suelen tener que ser con la pareja al lado, claro. Entonces muchas veces no pueden disfrutar de esa individualidad, de pues eso, de espacios individuales, ¿no? Que al final siempre son necesarios. Y la vulnerabilidad, me refiero, porque si yo soy una persona que crea estrategia ansiosa y tú te quieres ir con tu amigo todos los fines de semana, yo tengo que tener vulnerabilidad para decir, oye, sé que está bien, a mí me genera muchísima inseguridad, a ver si este fin de semana en vez de 3 días o 3 veces que te vayas, podemos hacerlo uno, a ver cómo lo voy llevando, porque cuando no tengo vulnerabilidad lo que creo es como parches para que no se me vea ansioso. Exacto. Entonces genero esas sensaciones de no digo nada, pasividad, y luego reboto en una hiperactividad muy, justo, muy que era un poco el tercer punto, ¿no? El aprender a comunicar cómo te sientes desde la vulnerabilidad y no desde el reproche o no desde la pasivo-agresividad, ¿no? Porque precisamente lo que decía Víctor, como en las estrategias ansiosas se tiende a la desregulación por arriba, ¿no? En cuanto a la hiperactivación, pues claro, cuando me siento rechazada o me siento abandonada o abandonado, no salto desde el bueno, vale, no pasa nada, sino que salto desde el enfado, desde la defensividad, desde el culparte a ti, desde el reprocharte. Entonces, claro, ahí la comunicación se vuelve mucho más difícil que si aprendemos a comunicar las cosas, como decía Víctor, desde el, oye, sé que esto no es lo más sano, ¿no? Que yo te diga que porfa este sábado no te vayas con tus amigos, pero a lo mejor necesito hacerlo más poco a poco, necesito ir gestionándolo de otra manera, porque de golpe me cuesta. Entonces, si lo comunicamos desde aquí y tenemos una relación segura, pues va a ser mucho más fácil. Y si miramos al otro lado, a lo que tenemos, a estar con una persona con estrategia ansiosa, lo que es muy importante es saber que validar no quiere decir estar de acuerdo. Y que tenemos que validar emociones, no conductas. O sea, si mi pareja me dice, es que estoy muy insegura, no quiero que salgas con amigos, yo diré, cariño, entiendo que estés muy insegura, entiendo tu herida y te quiero proteger y vamos a hacer un esfuerzo, pero yo no tengo que aceptar todo lo que una persona... O sea, aceptar la conducta no es validar, yo tengo que entender su mundo emocional, aceptarlo, pero luego puedo estar o no de acuerdo. Eso es fundamental, porque muchas veces pensamos, es que mi pareja es ansiosa, ya no salgo. Eso no es ayudar a una Al contrario, de hecho es que eso
fuera de ayudar, lo que hace es potenciar más las estrategias ansiosas, porque si lo que le da calma a la persona que lleva estrategias ansiosas o que las mantiene es el control, Claro. y yo le estoy diciendo, vale, puedes controlarme, que me parece bien, pues al final evidentemente esas estrategias dicen, toma, pues seguimos para adelante porque esto es lo que nos está protegiendo. Entonces no hay manera ahí de aprender algo nuevo. Efectivamente, es como funciona el miedo a volar, ¿no? Si yo Eso tengo es. ansiedad a volar y no vuelo, estoy mejor a corto plazo, peor a largo plazo, pero me meto en ese bucle, ¿no? Entonces, Exacto. valido el cómo te sientes, te escucho, estoy, y puedo llegar a acuerdos. Intentamos buscar, exacto, acuerdos. Puedo llegar a acuerdos, pero no quiere decir decirle que sí a todo. Claro. Yo- Acuerdos, pero acuerdos en los que haya un avance. Efectivamente, por eso te digo que en vez de salir 3 días, oye, pues por fin, te comunico esto, entiendo cómo te sientes, tiene que ser muy duro, ¿te parece que...? O voy a salir, pero cuando salga, pues te mando un mensaje Eso es. y estamos en contacto y no me olvido del móvil, ¿no? Puntos medios Exacto. donde las dos personas se puedan sentir bien, pero claro, necesito vulnerabilidad por parte de la persona con estrategias ansiosas, pero esto es muy importante. No juicio hacia la persona ansiosa. Crear un espacio seguro. Efectivamente, porque si yo estoy haciendo todo ese trabajo encima de culpabilidad y yo reafirmo, la culpa es tuya, es que eres muy pesada, es que eres muy intensa, lo que yo estoy haciendo es que esa parte se proteja mucho más y no tenga capacidad de trabajo. Y se potencia mucho más, porque al final Claro. es como, si veo que se me está rechazando o que se me puede abandonar por esto, pues, o sea, esa parte sigue buscando protegerme precisamente del rechazo y el abandono, y como solo conoce esta estrategia, va a seguir potenciando la misma estrategia, aunque parezca que no tiene sentido, ¿no? Pero al final el cerebro no identifica o no diferencia de qué me está protegiendo y qué tiene que cambiar. Entonces al final actúa un poco desde el pasado. Me siento rechazada o me siento abandonada, me voy a estas estrategias que son las que conozco, incluso aunque me estén rechazando o abandonando por estas estrategias. Efectivamente. Bueno, yo creo que ya más o menos Pues está sí, dicho todo, ¿no? hasta aquí llegamos tienes estas entonces con el apego estrategias, ansioso. ¿qué podemos hacer? Si estás con una persona con estas estrategias, ¿qué podemos hacer? Vamos a profundizar en los próximos podcasts en ver relaciones entre evitativo y ansioso. Para mí ha sido un placer. Para mí también. Pues nada. Así que nada, esperamos que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por estar ahí. Un besito y nos vemos la próxima.